Bueno, estamos en el laboratorio de máquinas eléctricas. Tenemos aquí un grupo conformado por 3 máquinas. La máquina rosa es la máquina sincrónica que está acoplada a una máquina de impulso, que es una máquina de corriente continua, excitación-derivación, y por el otro lado tenemos una máquina más pequeña, que es una excitatriz. Es una maquinita de corriente continua, un generadorcito de corriente continua, que le inyecta corriente continua al rotor del alternador, para que éste pueda generar y obtener tensión en sus bordes. Lo que tenemos aquí es este reóstato gris, es el reóstato de arranque de la máquina de corriente continua, y estos dos reóstatos están conectados de tal forma de regular la corriente continua que la excitatriz le envía al rotor del alternador. Por otro lado, tenemos unos instrumentos aquí que están midiendo la tensión de corriente continua que genera la excitatriz y la excitación, la corriente de excitación que le estoy inyectando al alternador. Por este lado, la tensión de corriente continua que se le aplica a la máquina de corriente continua, la excitación del campo de esta máquina de continua y la corriente de armadura. También tenemos un contador de energía. El contador de energía, según esté girando hacia este lado, hacia mi izquierda, la máquina está funcionando como generador, y si está girando hacia mi derecha, la máquina funciona como motor. Es decir, en el caso de generador, al entrar en paralelo con la red, estaríamos entregando energía a la red. Y en el caso de motor, esta máquina sincrónica actuaría como motor e impulsaría a la máquina de corriente continua, que a su vez entregaría energía a la red de corriente continua. Para entrar en paralelo de la máquina sincrónica con la red eléctrica, tenemos que reunir 4 condiciones: igualdad de tensiones, igualdad de frecuencias, igualdad de secuencias e igualdad de fase. Para medir y tener idea de qué está ocurriendo con estos 4 parámetros, tenemos una ayuda muy importante que se denomina brazo de sincronismo y un sincronoscopio. El brazo de sincronismo, este brazo de sincronismo tiene un voltímetro de 0 que está conectado fase R del generador, fase R de la línea, un doble frecuencímetro, frecuencia del generador, frecuencia de la línea, y un doble voltímetro, tensión del generador, tensión de la línea. El sincronoscopio nos indica, en función de la velocidad, qué velocidad tiene relativa cada una de las ternas, es decir, la terna del generador y la terna de la línea. Cuando pasa por la marca que está indicada, ahí hay coincidencia entre las dos ternas. Estas lámparas están conectadas de la misma forma que el voltímetro de 0, es decir, fase R del generador, fase R de la línea. Una vez que se reúnen las 4 condiciones para la puesta en paralelo, igualdad de tensión, igualdad de frecuencia, igualdad de secuencia, igualdad de fase, podemos cerrar el interruptor y entrar en paralelo. Aquí lo hemos resuelto a través de un contactor, es decir, de un lado del contactor está la línea, del otro lado del contactor está la máquina sincrónica. Y además tenemos aquí, con esta llave, nosotros podemos ver o verificar que la secuencia del generador y la secuencia de la línea coinciden a los efectos de poder entrar en paralelo. Bueno, vamos a comenzar con la secuencia.
Lo primero que tenemos que hacer es poner en marcha la máquina de impulso, que en este caso es una máquina de corriente continua, podría ser otra máquina de impulso de otro tipo, una turbina a gas, un salto de agua o alguna máquina que me dé impulso al generador de corriente alterna. Vamos a poner en marcha entonces el motor de corriente continua con el reverso a todo arranque. El motor comienza a girar. Y vamos a ajustar la frecuencia a través de la regulación de la velocidad, la frecuencia de nuestro alternador. Ahí estamos cerca de los 50 ciclos. Ahí estamos en 50 ciclos. O sea, ahora estarían coincidiendo ambos frecuencímetros, lado de línea y lado generador. Lo que no nos coincide son las tensiones del lado de la línea y del lado del generador. Tenemos que aumentar la tensión del generador. Para aumentar la tensión del generador, lo que hacemos es aumentar la corriente continua que le damos al rotor . La tensión de la línea. Estamos en una frecuencia muy próxima, por lo tanto el sincronoscopio va a una velocidad muy lenta, pero ahí ya están dadas las condiciones para poner el sincronismo. Podemos ver que el generador tiene una secuencia que indica para allá, y la línea tiene la misma secuencia. Por lo tanto tenemos igualdad de secuencia, igualdad de frecuencia, igualdad de tensiones, y la igualdad de fase la obtenemos cuando la aguja pasa por la marca negra. Por lo tanto, cuando lleguemos a la marca negra podemos entrar en paralelo. Ahí voy a ir, en la próxima entro en paralelo. Y ahí está la máquina funcionando en paralelo con la línea. Si nosotros la impulsamos a través de la máquina de impulso, le aumentamos levemente la velocidad, vamos a entregar energía a la red. Y si hacemos la desconexión de la máquina de corriente continua, nos empieza a funcionar como motor sincrónico. Bueno, hemos reunido las 4 condiciones de puesta en paralelo, hemos entrado en paralelo con la red. Ahora, si queremos entregar energía a la red, yo tendría que debilitar el campo de la máquina de corriente continua para que aumente la velocidad y entonces entregar energía a la red. Eso lo hago con la resistencia conectada en la excitación de la máquina de corriente continua. Vamos a ver aquí que va a aumentar la potencia que yo le estoy entregando a la red. Eso aumenta la resistencia y aumenta la potencia, también la corriente. Si debilito demasiado, tiendo a desenganchar. Bueno, ahí estoy entregando energía a la red. Si yo quiero que la máquina funcione, empiece a funcionar como motor, y el kilovatímetro de cero, en vez de indicarme como generador, me indique como motor, tengo que desconectar
la máquina de corriente continua o bajarle la velocidad. Entonces ahí me voy para el otro lado. Ahí tengo la máquina sincrónica funcionando como motor. Lo mismo que hemos visto con el kilowatímetro de cero, lo podemos observar con el contador de energía. Es decir, cuando la máquina está funcionando como generador, yo la impulso y comienza a girar como generador. Estoy entregando energía a la red. Si la quiero hacer funcionar como motor, entonces la detengo y desconecto o comienzo a desconectar el motor, con lo cual el contador de energía va a comenzar a girar para el otro lado. En resumidas cuentas, esta máquina sincrónica impulsada por una máquina de corriente continua con su correspondiente excitatriz, la hemos llevado a reunir las cuatro condiciones de puesta en paralelo: igualdad de tensión, igualdad de frecuencia, igualdad de secuencia, igualdad de fase. Las hemos verificado con el brazo del sincronismo y el sincronoscopio. Hemos entrado en paralelo y una vez en paralelo hemos entregado energía a la red o hecho funcionar la máquina sincrónica como motor. Quedaría ver algunas otras características, como por ejemplo el funcionamiento como compensador de fase, en el cual la máquina, sobreexcitándola cuando está en paralelo, sobreexcitándola en su rotor, se convierte en un gran capacitor, o subexcitándola se convierte en una gran bobina. Pero esto lo vamos a dejar para una próxima.